Hola, amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Nos place contar con la presencia hoy de un querido amigo y una persona a quien admiramos muchísimo, el doctor Fulgencio Severino, médico cardiólogo muy reconocido, pero un estudioso además del sistema de salud. Y también es un hombre que en la parte social es un dirigente político importante del movimiento Patria para Todos y Todas. Un movimiento que también tiene presencia en la vida política dominicana, que ha estado haciendo su trabajo con temas muy específicos. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos y amigas televidentes que cada día y cada semana sintonizan este canal para recibir orientaciones e informaciones. Bueno, hemos visto, doctor, según las últimas informaciones oficiales, que son las que uno recibe como confiables, se supone, ¿verdad?, en que las autoridades de salud nuestras admiten que prácticamente el sistema está copado. ¿Por qué? Bueno, porque dice que se agotan las camas, la cantidad de camas disponibles, que las atenciones que ustedes, nuestros valiosos servidores de la salud, médicos, enfermeras y demás, deben brindar a todas las pacientes, prácticamente ha debido concentrarse en la situación de la pandemia. Y también las unidades de cuidados intensivos prácticamente están copadas todas. ¿Cuál es el balance que podemos extraer de estas informaciones que no son las más felices? Bueno, lo primero que hay que señalar, tú sabes que nosotros aquí disponemos de unas 13.500 camas, de las cuales unas 10.000 corresponden al sector público y unas 3.500 camas corresponden al sector privado. Eso es a nivel nacional. Algo a nivel nacional, algo de lo que hemos sufrido durante estos 8 años del gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana en esta última fase, ha sido la reducción del número de camas, porque la remodelación llevó a que la mayoría de los hospitales que tenían una cantidad de camas superior debido al mejoramiento en las habitaciones, se redujo de forma significativa y nosotros teníamos 16.500 camas y con la remodelación y más los hospitales que todavía no se han inaugurado, a pesar que existían, como es el caso del Padre Villini y el Hospital Luis Eduardo Aibar, que prácticamente se pasaron los 8 años del gobierno sin estar en funcionamiento. Entonces hemos bajado a 13.500 camas. Quiere decirte que el déficit de camas en la que ha caído el país en estos 8 años de gobierno ha contribuido que cuando llega la epidemia nos encuentre en una situación peor que en otras condiciones. Si nosotros pasamos de 1.6 camas por cada 1.000 habitantes, que es una cosa ridícula, hay países que tienen hasta 8 y 10 camas por cada 1.000 habitantes. Cuba tiene más de 5 camas por cada 1.000 habitantes, con menos enfermedades, con un sistema de atención primaria altamente eficiente o de primer nivel de atención. Nosotros que carecemos de todas esas cosas, sin embargo, tenemos un número de camas en este momento, tanto pública como privada, de 1.1 camas por cada 1.000 habitantes. Y eso naturalmente que cuando llega una enfermedad que hace una demanda adicional, pues genera muchos problemas. Nosotros tuvimos bregando con las situaciones más favorables, primero porque hay que entender que la epidemia ha tenido aquí un comportamiento de transmisión lenta. No por las medidas que ha tomado el gobierno, sino por las razones que sea. América Latina y fundamentalmente América Central, el nivel de crecimiento de la epidemia no ha sido de forma abrupta y aguda como ocurrió en otros países del norte, que en poco tiempo se llenaron todas las camas. Si tú te pones a ver, el Ministerio de Salud Pública decía recientemente que teníamos
1.300 camas ocupadas. Eso estaríamos hablando del 10% de las camas. Eso no debería generar una crisis. Ahora, ¿dónde está el problema? Que con la apertura de la economía, las enfermedades que normalmente tenemos han vuelto a posicionarse, cosa que no pasaba cuando estábamos en una situación de, pudiéramos decir, de semi-encierro, porque nunca tuvimos un encierro total, Un pero de cierre completo. semi-encierro. Sí, entonces eso hizo que muchas enfermedades, por ejemplo, nosotros vimos en las enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo del miocardio, el fallo cardíaco, que son las dos causas principales junto a los accidentes cerebrovasculares, de hospitalizaciones cardiovasculares, nosotros vimos una reducción de más de un 40-50% de los pacientes. Ya no es así. Ya tú vienes al Hospital Salvador Begotier y te encuentras que el cuidado intensivo siempre está lleno, nuestras camas siempre están ocupadas de enfermedades cardiovasculares agudas, porque el sistema cardiovascular camina muy de la mano con la actividad económica. En la medida que la gente entra en el estrés de la vida laboral, en esa misma medida estas enfermedades se hacen mucho más presentes. Y yo creo que esa es una de las mayores enseñanzas que hemos Doctor, aprendido. y en ese caso de las enfermedades relativas al corazón, como decimos popularmente, los que no somos médicos, ¿se ha incrementado el número de fallecimientos también en esta crisis? No. Tú sabes que aquí hemos mejorado bastante el tema. Hoy las enfermedades cardiovasculares tienen una terapéutica bastante buena y República Dominicana pues logra de una u otra manera tal vez el sector que más ha avanzado en tratamiento. Aquí O sea, una esa dentro enfermedad. de la situación no es mala noticia. Es decir, No, aunque se no, no. incrementa el número de pacientes buscando asistencia, no hay tanto fallecimiento por asuntos No, cardiovasculares, ¿verdad? por las enfermedades cardiovasculares hemos avanzado mucho, porque por ejemplo, nosotros que uno de los principales problemas era el tratamiento del infarto agudo del miocardio. En este periodo previo a la pandemia, empezamos este año, un segundo programa con el Ministerio de Salud Pública. Nos costó mucho tiempo dedicarle. Empezamos en el 2014 con promesa y solamente habíamos podido incluir 4 hospitales. Ahora con el Ministerio de Salud Pública pudimos incluir casi todos los hospitales, de administrar un agente trombolítico a los pacientes con infarto, y esto redujo mucho. Y adicional, la otra causa son la insuficiencia cardíaca, que ya de por sí tiene un buen manejo, porque es un manejo más barato desde el punto de vista agudo, porque Doctor, ajá. vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar con más detalle de esta nueva, una especie de vuelta atrás que hicieron las autoridades con cuarentena de nuevo, toque de queda, y cómo usted observa lo que se está haciendo y con miras a futuro, porque pronto tendremos un traspaso de mando. El doctor Fulgencio Severino es nuestro invitado de este día. Doctor, bueno, las autoridades de alguna manera escucharon a las voces críticas como la suya y de otros que dijeron, señor, esto no va bien, ¿verdad? Aunque quizá en principio no les hacían caso, y dijeron, no, vuelta atrás. Pidieron incluso, y el Congreso lo aprobó, un nuevo estado de emergencia nacional, 45 días. Hemos vuelto a un toque de queda diferenciado por provincia. Yo eso no lo entiendo mucho, pero ¿usted piensa que eso es lo correcto para tratar de disminuir el impacto de la COVID aquí en el país? Creo, aunque uno no puede ser ni alarmista ni dejar de entender que toda política tiene algún resultado, no es la magnitud que uno quiere. Porque si bien es cierto que la epidemia sigue con un crecimiento lento, estamos hablando que el día que más casos registramos en diferente con el otro, cuando se hicieron hace varios días, cuando se hicieron unas 5.000 y tantas pruebas,
fue de un 11%. O sea, el crecimiento de un día hacia otro, tú sabes que es muy irregular porque va a depender mucho de las pruebas que se hacen. Pero uno cuando compara el crecimiento de cuando se hacen muchas pruebas, estamos hablando cuando te hacen 4.000 y al otro día te hacen 5.000, ¿cuál es la diferencia? Entonces, te dice que la epidemia está en un momento muy activo y ese crecimiento más elevado fue de un 11%. Porque aquí históricamente se ha venido presentando un crecimiento de un 3%, que quiere decir que es una epidemia que va a crear crisis hospitalaria de demanda lento y permite que las autoridades puedan adecuarse. ¿Entiendes? Eso en un contexto de salud curativa. Porque el problema fundamental de República Dominicana es que los sectores de poder, en una actitud contraria a todo lo que estuvieron hablando antes de la epidemia, que había que poner la atención primaria como centro de la salud pública. Cuando sus intereses están en juego, entonces colocan la salud curativa aún con una enfermedad que no tiene tratamiento, porque el COVID no tiene tratamiento. O sea, los únicos tratamientos aprobados en este momento con cierto nivel de impacto son los esteroides, pero es en pacientes que tienen enfermedades severas, porque son pacientes que tienen enfermedades con trastornos de oxigenación a nivel de todo el cuerpo. Y aún en esos pacientes es reducir la mortalidad de 21 a 17, o sea que nadie crea que estoy hablando que de cada 100 pacientes que entran en esa condición, en vez de morir 21, mueran 17. Que tengan cuidado, la gente que crean que no se van a morir. No, sí se mueren cuando llegamos a esa etapa. Y por eso uno dice que era el momento en el que más debíamos estar hablando de medidas de salud preventiva. Pero la salud preventiva implicaba sacrificio económico. Y los sectores económicos de la República Dominicana no están dispuestos a eso. Y el gobierno, que es una empresa, porque aquí en República Dominicana no hay gobierno, aquí lo que hay es una asociación gobierno-empresa, porque en vez del gobierno, como decían los griegos, es un representante del pueblo, es un representante de la empresa. Y ha jugado, desde el punto de vista de la pandemia, a los intereses del sector empresarial. Abre la economía en un momento que tú recuerdas que dijimos que no tenía condiciones. ¿Por qué? Porque los CDC de Atlanta pusieron 4 condiciones a los Estados Unidos para abrirla. Y Donald Trump la abrió. Y ahí están los norteamericanos, porque tú la puedes abrir, pero el impacto lo va a tener. El señor Bolsonaro también dijo que era mentira, que no. Claro. Y hasta él mismo se enfermó. Y ellos le pusieron las 4 condiciones. Número 1, que usted haga pruebas en menos de 4 días después de presentado los síntomas. Tú te imaginas el caso de aquí, como hemos estado históricamente. Número 2, que la tasa de positividad esté por debajo de 10. Nosotros nunca hemos llegado. Número 3, que usted tenga una tasa de desocupación al menos de un 30%, o sea, que tenga un 30% de posibilidades para albergar. Esa la cumplíamos. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Sí. Que eran las 3 más importantes. ¿Qué ocurre? Que cuando la República Dominicana abre, todo el mundo sabía que debía venir una agudización del brote, que nunca había desaparecido y que iba a romper con todos los esquemas que había dicho mucha gente. Ahora bien, doctor, eso plantea otra situación. Aquí hay una gran cantidad de familias que viven de pequeñísimos negocios familiares, que no resistían tampoco permanecer cerrados, porque si bien es cierto que el Estado, el gobierno ha dicho, sí, le estamos auxiliando, pero uno vio muchas quejas de personas que dicen que apenas una vez a la semana o 15 días le mandaban una bolsa con alimentos o le depositaban un par de miles de pesos y eso no era suficiente. Que eso también es otro reto, cómo combinar una cosa con la otra. Y no hablemos ya de grandes empresas que esas tienen recursos, sino aquí sabemos que más del 60% de los trabajadores y trabajadoras depende o de cuenta propia o de pequeñitos negocios que no resisten mantenerse cerrados todo el tiempo.
ese es un gran reto también, que tiene que ver con recursos. Bueno, tú podías abrir algunos negocios, tú podías abrir una puerta, tú podías hacer el negocio que tenía que subsistir, podía hacer cosas, lo que no podía volver a funcionar con cierto nivel de normalidad, porque mientras más pequeño el negocio, menos distanciamiento hay entre clientes y entre propios trabajadores. ¿Y qué tú haces con abrir una empresa que por sí va a vender poco y a los pocos días tú tienes que sacar a los trabajadores porque se te contagian? Sí, eso es una estupidez. Y tú recuerdas que creo que habíamos hablado en el mismo programa de que las aproximaciones que habían hecho los organismos internacionales del impacto que iba a tener en la economía eran mentiras, porque habían muchas estimaciones de que una pandemia que no se controlara en corto plazo, el impacto que iba a tener en la economía iba a ser muy demoledor. Ya tuviste en la publicación de la CEPAL que dice que la economía dominicana va a caer en más de 5.3%, es decir, estamos hablando de Menos 5.3%. menos 5.3% en vez de un crecimiento de 0.8% que había estimado el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y yo insisto en que eso también está subvaluado. ¿Por qué? La economía dominicana va a caer en más de un 7, un 8%. Porque es ¿Por que qué aquí ni usted se va a piensa eso, recuperar. doctor? Porque no hay actividad económica que se vaya a recuperar. Primero el consumo va a seguir en el suelo, porque ¿de dónde nosotros la clase media vamos a consumir? ¿Quién está produciendo aquí lo que producía antes? ¿Quién en medio de una pandemia activa que tenga conciencia va a andar en la calle consumiendo en restaurantes, tomando en cuenta que esto es una economía de servicio? ¿Quién va a estar comprando? ¿Quién va a estar haciendo inversiones? ¿A quién se le ocurre comprar un vehículo? ¿A quién se le ocurre comprar una casa? A menos que no sea un funcionario del gobierno que tiene que comprarlo rápido antes de que lo persigan y lo metan preso. Entonces, yo lo que digo es, hay mucha y es muy importante que la gente entienda. La salud pública, como todos los temas de salud, se fundamentan en la investigación científica. Y hay revistas como Nature o Nature en español, Science, que publican permanentemente y Lancet. Todos los meses hay publicaciones de las medidas más impactantes para reducir la pandemia, porque yo quiero que se entienda que la crisis de República Dominicana económica tiene como causa una crisis sanitaria. Y si usted no resuelve la crisis sanitaria, no va a resolver la crisis económica. Porque eso es como nosotros en salud. Si usted no resuelve la causa de la enfermedad, usted no va a resolver la enfermedad. ¿Entiende? Entonces, yo lo que pienso es, Gustavo y amigos televidentes, que eso hay que entenderlo y en el gobierno lamentablemente no lo han entendido. Por eso concluyo diciéndote que vamos a evaluar el lunes o el martes. Es decir, hay que esperar que pasen las 2 semanas, que es el tiempo mínimo que uno espera de una medida desde el punto de vista de la salud pública, para uno poder decir sus niveles de impacto. Pero la impresión que tenemos nosotros desde el punto de vista médico, académico, conocedores algo de epidemiología y de salud pública, y la que tenemos en el partido es que la medida del cierre durante la noche no está avalada por un estudio que diga que la mayoría de los contagios ocurrieron en la noche. Cuando tú estás dando palo a la ciega, no tienes ninguna seguridad de que real y efectivamente esa medida va a tener el impacto que tú quieres. Por eso viste, no sé si pudiste ver una publicación de la Organización Mundial de la Salud que está discutiendo ahora ver si científicamente se demuestra que durante la noche se producen niveles de contagio tan importantes que cerrar, producir encierros nocturnos, pudiera reducir los niveles de contagio en la República Dominicana, porque eso te permitiría que tú digas, bueno, con seguridad yo puedo hacer eso. Pero sí hay muchos estudios que dicen, y me deja concluir esta idea porque quiero que la gente la tenga desde el punto de vista de la salud pública, y este es un estudio que salió publicado ahora del 21 de julio en la revista Science, que dice lo siguiente: si usted quiere mantener la economía abierta, usted tiene que concentrarse en pruebas rápidas, en pruebas, me refiero no pruebas rápidas, sino pruebas diagnósticas, cuanto antes mejor, y aislamiento de los infectados
y de los contactos de los infectados, porque mientras más temprano lo hace, más exitoso es esa política. Es decir, ellos plantearon un estudio que publicaron el 21 de julio, que cuando tú haces ese diagnóstico en el primer día, lo que ellos le llaman el intervalo serial, que es la diferencia entre aparición de los síntomas en la persona que está infectada y la aparición de los síntomas en la persona que él contagió. Mientras tú más reduces ese tiempo, mucho mejor es el manejo de la epidemia y menor es el número de personas que se infectan y menor es la demanda de servicio hospitalario que tú tienes y tendrás más tiempo para esperar si es que la vacuna llegue en algún momento en algún momento. O sea, de tal manera que hay demasiados estudios que nos permiten a nosotros manejar una epidemia, pero tú tienes que manejarla desde el punto de vista científico, no la puedes manejar desde el punto de vista de los intereses económicos. Doctor, vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de Patria para Todos y el relanzamiento y la asamblea que ustedes hicieron. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. El doctor Fulgencio Severino, además de un prominente médico cardiólogo, es también un dirigente político, es el presidente del partido Patria para Todos, Movimiento Patria para Todos y Todas. Ustedes hicieron entonces recientemente una asamblea. ¿Con motivo de qué fue esa asamblea, doctor? Bueno, nosotros, ante la negativa de la Junta para darnos reconocimiento cuando hicimos la solicitud, a pesar de que nosotros cumplíamos con los requisitos y que teníamos mayor nivel de cumplimiento de la ley que otras organizaciones que fueron reconocidas, nosotros recurrimos al Tribunal Superior y Administrativo, el cual nos dio ganancia de causa. Y finalmente la Junta aceptó el reconocimiento. Emite la resolución que acepta el dictamen del Tribunal Superior Administrativo y nos ponen un plazo que está establecido en la ley de que hay que hacer una asamblea constitutiva donde se aprueben los estatutos y se aprueben la dirección del partido. Esos son los dos temas fundamentales que hay que hacer por ley. Y el plazo es de 45 días. Hay que tener delegados de todos los 158 municipios. Al menos, dice la ley, un delegado por cada municipio. Y el partido se vio obligado en medio de la pandemia a tener que hacer la asamblea. La hicimos con todas las medidas rigurosas, ya tú sabes lo que, yo que hablo tanto de eso, lo que significó para nosotros, distanciamiento, la hicimos en el patio del local del partido, abierto, distanciamiento, todo el mundo tenía que lavarse la mano antes de entrar a la asamblea, a todo el que no andaba con mascarilla o no era de la calidad suficiente, se le aportó una mascarilla. La gente tuvo un buen, porque además el hecho de ver a un médico forrado que parecía un bombero y tomándole la temperatura a todo el mundo y dándole para alcohol con jabón para que se lavara la mano, generó una impresión de que la gente tenía que cuidarse. Y aunque cayó una llovizna, pues nos permitió que la gente mantuviera el distanciamiento y hasta ahora seguimos todavía a la expectativa, pudiéramos decir que desde el punto de vista sanitario fue logrado el propósito de que nadie se nos contagiara. Los próximos pasos de ustedes como partido, ¿cuáles serán? Bueno, ya el partido es reconocido. Nosotros ya lo que nos preparamos es para participar en las elecciones del 2024, perdón. Naturalmente, todo esto viene unos 4 años de expectativas que es un poco vista de manera diferente. Si el nuevo gobierno, bueno, llenará las expectativas que tiene la gente. Uno es de meter a los funcionarios del pasado gobierno presos, otro es de cómo mejora la economía y la salud en medio de la crisis. Y el partido tendrá obligatoriamente que insertarse en ese nivel de debate. Naturalmente tiene que empezar temprano a preparar
lo que son los posibles candidatos y candidatas a nivel de todas las comunidades, sobre la base de un partido que tiene la determinación de no utilizar recursos públicos, y lo decimos hoy que ya estamos reconocidos, reiteramos ante la población dominicana que somos partidarios de que aquí se cree un movimiento para quitarle ese financiamiento público a los partidos políticos de más de 1.000 millones de pesos todos los años, que lo necesita la población más pobre, que la política no es para hacerla sobre la base de los recursos que reciban, sino que debemos hacerla con humildad, con sacrificios, porque la política no es para vivir de ella, uno vive de la profesión que aprendió. Y cuando hablo de profesión no me quiero referir al que va a una universidad, porque algunas veces la gente confunde ese término. Me refiero a la actividad de la que uno sabe hacer. Actividad productiva. Productiva. Sí. Entonces, bueno, ahí está el partido, de ver cómo se involucra en estos grandes temas de expectativas que tiene la gente. Una de ellas es, como te dije, la lucha contra la corrupción, que es un tema muy, muy importante. Seguir contribuyendo con soluciones al tema de la crisis sanitaria, con propuestas sobre la base de las mayores evidencias científicas que hay en este momento para cómo salir de esta situación. El tema de la crisis económica, tú sabes que hay dos visiones. Hay una visión de la crisis económica que es fundamentalmente darle recursos a los bancos y a los sectores económicamente poderosos y pocos recursos a la industria pequeña y mediana, o a la microempresa y a la población para que incremente su consumo. Es decir, que hay dos grandes visiones en nuestro partido. Obviamente ustedes están con la segunda. Sí, claro está. O sea, entonces esos elementos tienen que ser obligatorios, parte de los temas que el partido tiene que involucrarse de participar en estos activamente 4 años. Claro. Muchas gracias, doctor Fulgencio Severino, de Patria para Todos, y un reconocido cardiólogo y estudioso del sistema de salud, por echarnos luz sobre lo que está ocurriendo con la pandemia y además hablarnos de las actividades de su partido Patria para Todos y todas. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.